político que tendrían que asumir algunos partidos por la propuesta. Vamos a analizar parte de lo que es este asunto del paquete fiscal, en particular el punto que tiene que ver con el 3% a impuestos especiales. Uno de ellos es el Internet. Para eso esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al especialista en tecnologías de la información, Emilio Saldaña, viejo conocido de este espacio informativo. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí, muy emocionado y bueno, muy preocupado y ocupado de poder tener acceso a Internet garantizado en nuestro país, ¿no? De entrada, ¿cómo recibes, tú que estás mucho en contacto con las personas que manejan la red de redes, cómo se recibe la noticia de que se va a grabar el uso de Internet? Mira, muchas gracias. Se recibe con mucha desazón, con mucha desilusión en el sentido de considerar que muchos de los usuarios de Internet estábamos más positivos y más esperanzados en que en nuestro país había ya intentos de tener, por ejemplo, servicios de Internet gratuitos por parte del gobierno en distintas plazas de las ciudades y había un aparente impulso en general al Internet grande. Cuando se da esta propuesta por parte de los diputados para tasarlo, nos sorprende a todos los usuarios en Internet que los diputados consideren a Internet un lujo. En realidad, de no ser tan grave, ya casi diría que nos causa cierta gracia, ¿no? Entonces, para ello se da este movimiento de manera natural, de manera muy impresionante, además porque hoy en Internet es muy difícil, me parece que es este tipo de fórmulas que estarían buscando los expertos de cómo le podemos hacer para que en verdad algo prenda. Y en este caso, el movimiento de Internet necesario surge de manera natural en Internet justamente como un reclamo de inicio individual por parte de cada usuario diciendo, ¿pero cómo es posible? Y a través de la suma de todos los usuarios en que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo, surge este primer movimiento y bueno, logramos en un principio que el Senado nos hiciera el favor de recibirnos. La semana pasada estuvieron en el Senado, Estuvimos en el Senado, tenemos un inserto que me gustaría mucho presentar. Para escucharlo, claro que sí. Vamos a verlo, por favor. Creo que, como lo hizo Brasil, también adoptar el uso de software libre en el gobierno como una política de Estado y destinar los recursos que se ahorren por el pago de licencias del software que utiliza el gobierno puede utilizarse para fomentar un desarrollo de la industria de software libre mexicana y también incrementar la recaudación como consecuencia de detonar esa actividad económica en el país. León Felipe Sánchez, nos decías, es quien habla. Uno de los principales impulsores del movimiento, que además, otra cosa bien interesante, es un movimiento que además a través de Internet todos los usuarios que estamos de alguna forma involucrados hemos decidido no tener ningún tipo de representante oficial, no queremos que el movimiento sea un movimiento... Se politice, ¿no? Fíjate que es bien interesante, en efecto sí, no querríamos que se politice, sin embargo, es un movimiento que de naturaleza surge politizado, precisamente por la intención de acercarse al grupo de gente que está a cargo de las leyes y decirles, oigan, sería muy interesante que entendieran que no es un lujo, es una necesidad primaria. Están representando a los ciudadanos, que son millones y millones, no solo en México, en el mundo, donde hay casos de países, tú nos dirás, que el Internet es gratuito, es parte ya de la educación en la que están surgiendo los jóvenes, en la que se está formando la ciudadanía, y que ahora el hecho de ponerle un gravamen es natural que moleste. ¿Ustedes lo ven como algo únicamente, netamente recaudatorio? ¿Hay posibilidades de revertir lo que les dijo Carlos Navarrete también? Bueno, Carlos Navarrete hizo un compromiso importante con la ciudadanía en el sentido de rechazar por parte de su fracción esta iniciativa. Nos alienta de alguna forma que el PRI, por ejemplo, en estos momentos pareciera estar también revisando todo esto, acompañado de otros contextos y otros factores. Sin embargo, aquí yo aprovecharía la oportunidad y agradecer además la invitación de platicar con el público de 11 Noticias. Yo le haría una invitación al senador Manlio Fabio Beltrones para que nos escuche a la ciudadanía y entienda que el Internet, lejos de ser un lujo, es una necesidad. Es un artículo de primera necesidad en el sentido de ser un detonador de la conexión, de la comunicación, de la educación, de la información. En verdad es muy sorprendente, justamente lo comentabas, escuchábamos a León Felipe Sánchez comentarlo también. Brasil, Finlandia están metiendo proyectos que lo que están haciendo es avalar que Internet sea utilizado cada vez más por más población, y aquí pareciera ser que vamos en el camino exactamente en reversa, ¿no? Eso nos preocupa mucho. En realidad, nuestra inquietud no es tanto
quiten este impuesto y pongan este otro, porque pues en muchos casos no somos gente que sepa de ese negocio como tal o de los impuestos como tal. Lo que sí sabemos todos los usuarios, sin importar la afiliación política, la creencia, nada de esto, sí creemos que cobrar un impuesto que vaya acompañando el acceso al Internet es cortar de tajo muchas oportunidades que hoy, gracias a una herramienta como ella, estamos experimentando. Todos los días nos comunicamos con gente que tenemos lejos, tenemos noticias inmediatas, tenemos acceso a servicios. Muchos de los beneficios que hoy tenemos se verían gravemente afectados por un impuesto que consideramos definitivamente un error de los diputados. También hay un debate. En nuestro país se dice que hay que destinar más dinero a la ciencia y a la tecnología, que de las naciones a nivel mundial somos de los más atrasados, destinamos 0.1% a la tecnología. Ahora grabar con el 3% el uso de Internet, ya nos comentabas, nos retrasa, pero ¿qué otras consecuencias puede traer a nivel nacional? Como país, ¿cómo nos colocaríamos con un impuesto de este tipo? Bueno, implica obstáculos muy grandes a muchos factores, tanto de desarrollo económico como la parte de educación, como la parte misma del proceso democrático que está viviendo el país. Es decir, hoy Internet nos ha mostrado muchos fenómenos que de otra forma no habríamos conocido y no habríamos visto suceder. La respuesta a la influenza, por ejemplo, en Internet y cómo los usuarios estuvieron intercambiando, la crisis en Honduras. Muchos de los hoy grandes eventos los hemos conocido a más detalle vía Internet, y vía Internet es como hemos incluso logrado hacer mucho movimiento para tratar de ayudarnos. Hay dos aspectos que yo quisiera comentar y agradecer además el tiempo que nos hacen el favor de darnos. Uno de ellos es que es muy importante considerar que de alguna manera no es bueno cobrar. Nos decían, pero ¿por qué no hay algunas ideas o propuestas, no? Una de ellas, hay dos propuestas bien interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, hablando de libros de texto gratuitos, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, que los diputados, en el afán de recuperar a nuestro país con mejores impuestos, cobraran por los libros de texto gratuitos? ¿Cobraran un impuesto? Es un poquito el equivalente. Claro. Yo, por ejemplo, hay una idea ahí que muchos usuarios hemos compartido y es, ¿por qué no hacer los libros de texto gratuitos accesibles vía Internet en un documento tipo PDF o bueno, de este tipo de documentos que uno puede bajar en línea? El concepto es libro de texto gratuito. ¿Por qué no podríamos bajarlo en línea? Y aquí es bien interesante. Estos libros de texto gratuitos en línea, dárselos a las escuelas que tienen acceso a Internet, que de alguna forma podrían prescindir del libro impreso y poder tener acceso con sus alumnos a las computadoras, y estos libros de texto que no se imprimieran, este dinero que se ahorrara, bueno, ¿por qué no utilizarlo para ese tipo de cosas? Pero finalmente no somos diputados los ciudadanos, y esta es una de las propuestas. Y esta que comentaba León Felipe Sánchez en el inserto, el uso del código abierto y del software libre dentro del gobierno, que de hecho está contemplado en el decreto de austeridad con el cual arranca la administración del presidente Fox, generaría también una cantidad de ahorros impresionantes. Utilizando esos dineros, me parece que los diputados podrían tener ahí un par de celdas en su Excel. Y van a seguir las acciones de protesta, van a continuar con esta serie de reuniones. ¿Con quién más tienen planteado reunirse? Bueno, estamos buscando acercamientos con las distintas fracciones en el Senado para poder plantearles cuáles son nuestras inquietudes. PRI, PRD también. PRI, PAN, PRD, con quien nos escuche, porque ahorita pareciera ser que la parte interesante es, bueno, quién está dispuesto a escucharnos, a entenderlo y a reaccionar en Y consecuencia. en Internet también sigue la comunicación y los enlaces. Absolutamente, particularmente en Twitter. Además, aprovecho para enviar un saludo a todos los usuarios de Twitter, de Que vieron Facebook. esta reunión. Que vieron seguro esta por reunión, Internet. exactamente. Ahorita estamos viendo al senador Dante Delgado, que Dante también se Delgado, comprometió claro. a apoyar todo este rechazo Muy bien, al Elena. impuesto en Internet. Muy bien, pues lo comentabas, está en manos del Senado ahora este paquete de ley de ingresos, 3% a Internet. Hay un rechazo abierto y parece que es generalizado. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Por lo pronto te agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario. Gracias a Emilio Saldaña, consultor en tecnologías. Y bueno, vamos a ver qué resulta. No tasar, impulsar. Eso es lo que estaríamos nosotros promoviendo. Todos estamos a favor. Gracias. Muchísimas Emilio. gracias, muy amables. Buen día. Muy buen día. Este fin de semana, señor.